Bueno, vamos a ver, Cayetana Álvarez de Toledo, bienvenida de nuevo, como siempre, y además de dos cosas. Primero, ayer del debut o redebut parlamentario, y luego de la toma de posesión del nuevo gobierno de Argentina. Hay que decir que, frente a lo que dicen algunos lerdos econoplastas, es un gobierno patriótico de unidad nacional, prácticamente de todo lo que no es kirchnerismo, y debo decir que esa es una de las cosas que se tuvo que ver. Tú estabas y te vi allí en el palco, la toma de posesión y tal, de Milei, y es que ha hecho un gobierno de unión nacional con gente de distintas procedencias para cambiar por completo el rumbo trágico que lleva Argentina. Sí, eso es. Fue un acto, debo decir, muy emocionante. O sea, ahí hay efectivamente mucha gente distinta, todos unidos por la común voluntad de sacar ese país adelante después de una decadencia de prácticamente 100 años, ¿no? Es decir, hay que cambiar el paradigma. El gobierno tiene un mandato claro para hacerlo, lo cual es importantísimo porque dijo la verdad en campaña, no mintió, lo cual es prácticamente revolucionario hoy en día, ir a una campaña electoral diciendo vamos a hacer un ajuste, es decir, el país necesita un rearme y vamos a tratar a los ciudadanos como adultos. Los argentinos son adultos y vamos a tratarlos como tal. Y ahí está la enorme esperanza que se ha generado, y hay que intentar ayudar todo el mundo desde sus distintas posiciones, y eso creo que lo han entendido internamente dentro de lo que era oposición y ahora es un gobierno, digamos, formado por distintas familias para emprender un nuevo rumbo. Sí, un cambio de paradigma absoluto que además puede tener consecuencias en el resto de América Latina y más allá. Esta es una cuestión que la otra que te quería preguntar, luego repartimos juego, pero cuando ayer Bolaños, en ese estilo de seminarista venido a más que acogido, o sea, no, vamos a ver, o tú o eres obispo o no eres nada, pero parece que baja de tocar las campanas. Cuando hizo esas referencias, está en la toma de posesión de Milei, tú dijiste, bueno, iba con el rey, pero es que estaba Zelensky, estaba el presidente de Ecuador, claro, estaba el presidente comunista de Chile, estaba el presidente de Uruguay, estaba el presidente de Paraguay. Vamos a ver, o sea, es que estaba todo lo que ha resistido al comunismo y al narcotráfico y lo que resiste en América. Sí, bueno, o sea, y además con toda razón, porque evidentemente Buenos Aires ha sido el epicentro de toda la doctrina colectivista del siglo XXI, ¿no? Sí, bueno, hay dos cosas. Primero, la referencia de Bolaños a los ultras provoca risa, ¿no? Ojalá las preguntas de control fueran más largas, porque lo que yo tendría que haberle contestado en ese instante, lo pensé, pero no tenía tiempo, porque quería hablar de la convivencia y desmontar esa coartada de la convivencia. Yo tendría que haberle dicho, usted me llama a mí, usted precisamente me llama a mí ultra, usted que ha pactado un gobierno con un secuestrador, un prófugo y un golpista. Es decir, mira hacia el espejo y no me haga reír el primer día, ¿no? Empecemos así. Y luego haber hablado, pero es verdad que una pregunta es muy corta. Y en segundo lugar, efectivamente, lo que dices, no solamente estaban Bolsonaro y gente que, en fin, para Bolaños representa lo peor, sino para empezar Su Majestad el Rey, que nos representa a todos los españoles y que lo hace extraordinariamente, y otros héroes de la libertad contemporánea como Zelensky, ¿no? Pero fue muy significativo. La calle Pou, que ha sido... En la calle estaba Boric, que es amigo de Sánchez también, estaba sentado ahí en primera fila. Pero estuvo allí. Pero es que ese es el asunto, o sea, por vincularlo, porque todas las cosas están vinculadas, ¿no? Y se vio ayer en lo de Europa, ¿no? Nosotros tenemos al frente del gobierno un individuo guerra civilista y abrasivo, que está en una espiral desquiciada de destrucción democrática para perpetuarse en el poder, levantando muros por todos sitios. Habéis hablado de esto esta mañana, ¿no? Y lo bueno que sucedió ayer es que Europa ha descubierto quién es este personaje, ¿no? Había una cierta confusión sobre quién es Sánchez, y yo creo que ha quedado perfectamente claro. Un señor que viene a levantar muros, que gobierna por odio, porque no puede gobernar por adhesión, es decir, él es una suma de muñones de odio a España, de odio a la derecha, y entonces que tiene que generar odio y tiene que levantar muros para poder seguir gobernando, muros en España y muros fuera, ¿no? El que nosotros evidentemente nos afecta más drásticamente y son momentos decisivos es el muro interno español, pero eso lo está reproduciendo a nivel mundial. Levanta una barrera y del otro la barrera coloca a Israel, coloca a Alemania, coloca a Occidente, coloca a Argentina, porque ahora está gobernada por Milei, nos coloca a todos nosotros, es decir, es como te digo, un proyecto guerra civilista y cainita. Una máquina de odiar y una máquina de matar, decía el Che Guevara. Es que firmaba Stalin II. Antes decía Paco, y con esto ya os paso el testigo,
que realmente lo que se vio ayer, yo reconozco que me impresionó mucho. Lo de Puente diciendo que la ETA es un partido progresista y democrático era de esperar en un antropoide, pero casi se agradece la claridad. Pero lo de irse, darle la espalda a Weber, representa al partido más votado de Europa, que va probablemente a ser otra vez en julio el partido más votado de Europa y elecciones europeas, acompañado con una señora que movía el roulé al lado del icono lavanda digo, pero vamos a ver. Y antes me decía Rosa Díez, que ha estado en el Parlamento Europeo, dice, nunca ha sido despedido con un abucheo ningún presidente de turno de Europa. Eso no sucedió jamás. No solo por el Grupo Popular. No. Los liberales, los distintos grupos y los alemanes igual. En general, que los llamó nazis a todos. Claro, y eso que decías de las palabras hoy en día han sido destruidas, o sea, se han vaciadas de contenido, ¿no? Lo progresista es efectivamente el secuestro, lo progresista es dar golpes de Estado, la desobediencia a la ley, quemar contenedores, eso es progresista, ¿no? Y lo mismo la palabra convivencia, que es en la que yo me quería centrar ayer, porque todo su proyecto, toda esa ley de amnistía cuelga sobre el concepto y la idea de la convivencia, ¿no? Y la convivencia, ¿qué es la convivencia, no? La convivencia es lo que hemos descubierto hoy, bueno, nos han contado ahora, que es que se van a reunir Sánchez y Puigdemont. Es la convivencia mafiosa entre chantajista y chantajeado. No hay más. Todo esto cuelga, todo lo que está pasando es fruto de una transacción corrupta en la que se compra la investidura a cambio de otorgar impunidad y ya veremos qué más a unos delincuentes prófugos de la justicia. Eso es todo lo que hay detrás de convivencia. Las grandes palabras, pero la pura corrupción. Y este documento que está aquí, que he traído, está todo manoseado, porque lo llevo desde que se publicó, que es el acuerdo del Partido Socialista con Junts, es que lo deja clarísimo. Está claro Esto todo. Es una transacción corrupta. Es decir, aquí dice la ley de amnistía procurará, es decir, les damos a ustedes la ley de amnistía, y el siguiente párrafo, la investidura de Puigdemont. Esto es un intercambio corrupto. Y no hay nada más que eso, lo que hay detrás. O sea, ni convivencia, ni por el bien de España, ni por acabar con las divisiones. Es más, al revés. Es un proyecto contra la alternancia política. Claro. Es un proyecto cainita que tiene orígenes en Zapatero para laminar a la derecha, liquidar la posibilidad de que el centro-derecha, la derecha pueda gobernar en España a costa absolutamente de lo que sea. ¿A costa de qué, concretamente? De la nación, como trama de afectos incluso, es decir, están enfrentando unos españoles con otros, y de la ley, es decir, del derecho. Están arramblando con todas las instituciones. Y debo decir que lo que se está viendo, digamos, no por previsible, porque llevamos muchos años anticipando que esto va a ocurrir, no deja de resultar espeluznante. Es un espectáculo espeluznante. Yo lo que he vivido en las últimas horas, días en el Congreso, lo que pasó con la portavoz de Junts, señalando directamente a jueces desde la tribuna del Congreso. La presidenta presunta del Congreso de los Diputados, por supuesto mirando para otro lado porque es cómplice de esta operación, es un híbrido entre Forcadell y Borràs, o sea, la señora Armengol es una mezcla de ineptitud, ignorancia y sectarismo, un híbrido entre Forcadell y Borràs, que no cumple con su mínima obligación, no hace nada para impedirlo. ¿Y qué pasa ahora? Claro, el Tribunal Supremo, estamos viendo a la justicia defenderse con uñas y dientes del poder ejecutivo. Bueno, solo con uñas, porque a Marín Castán le costó 4 horas arrepentirse de su heroico plantón. Hay un sector, pero hay un sector que está defendiendo la justicia y a la independencia judicial, la separación de poderes con uñas y dientes del gobierno. Tenemos un gobierno contra el Estado. Sí. Un gobierno contra el Estado. Y tenemos a los diques del Estado, que son efectivamente los jueces, los tribunales, etcétera, defendiéndose como pueden. La oposición parlamentaria, que tenemos la fuerza en el Senado, pero no tenemos la mayoría todavía en el Congreso, también intentando, digamos, proteger las instituciones democráticas de ese asalto feroz a todas las instituciones, empezando por el Parlamento. Tenemos la calle movilizada y es crucial una infatigable militancia democrática, que no se canse la gente en la calle. Y tenemos ahora unos europeos a los que hay que apelar directamente, decir, no señores, esto no es un asunto interno. No. Aquí no jugamos la democracia, los valores europeos más básicos de Estado de Derecho en uno de los grandes países de la Unión. Y por tanto, y ya para acabar, digamos, esta como introducción general, nosotros lo que tenemos que hacer es frenar y revertir este proceso. Y vamos a trabajar para frenar y revertir este proceso, para convertir a este individuo, que es cainita, abrasivo, en un paréntesis. Es
Es decir, ellos quieren que la España constitucional sea un paréntesis en la historia, es decir, que volvamos a hacer eso, duelo a garrotazos, un Frankenstein roto en pedazos, un desencanto más, un nuevo fracaso español. Son los que vienen a dar la razón a los odiadores de España históricos. No, ganar la guerra civil que provocaron y perdieron. Ganar la guerra civil y mucho peor, decir que España vuelva a fracasar. Es decir, es verdad que España ha tenido fracasos a lo largo de su historia, momentos de desgarro, ¿no? Un fracaso más. Y hay que decir, no, el paréntesis van a ser ustedes. A ver, Julián. Ahí el problema, Cayetana, es que el desafío es enorme, ¿no? Porque este hombre, después de que por chiripa retuviera el poder después del 23 de julio, pues se le ve ese desahogo que tiene, ese afán de arrollar en todos los ámbitos. La prueba de ello, efectivamente, es cómo permite la denigración de todo el sistema y todo el poder judicial y la autonomía de los jueces, copiando, como hemos dicho tantas veces, el modelo argentino, ¿no? Es decir, para que no investiguen mi corrupción, yo denigro la reputación del poder que tiene que velar por la honradez y por la protección y los derechos de los ciudadanos. Pero claro, es que no es ni siquiera que la Constitución sea un paréntesis, es que lo que pasó ayer con Pamplona, es que Sánchez, dentro de todo esto que está haciendo en su acumulación de poder, también le toca, lo hemos visto en Cataluña, pero se va a ver más claro, entregar poder. Que es lo que pasó ayer, una entrega de poder a aquellos que por su pasado ya está analizado, sabemos lo que son, los herederos de unos criminales, que en fin, que hicieron el presente, porque pero su futuro, no han renunciado a él. Pero su futuro, además de los crímenes que llevan a sus espaldas, es trabajar y gobernar contra España y contra el proyecto constitucional. Lo tienen, en fin, no engaña a nadie. Ellos no creen en España y el Partido Socialista ha decidido darle una herramienta institucional brutal para que ellos, desde cuando vayan a la moción de censura, empiecen a trabajar, además con la singularidad y la delicadeza que supone Navarra y supone Pamplona, la famosa disposición transitoria, de tal manera que se está empoderando una fuerza anticonstitucional y antiespañola en el País Vasco, donde nos podemos encontrar, no sé, en 12 o 18 meses con una situación muy parecida a la de Cataluña. En 4 meses, con Otegi, porque desde el primer día van a trabajar. Es mucho peor, Julián. O sea, fíjate, haciendo un revés histórico, ¿no? Podríamos decir que el Estado derrota a ETA. La policía, la Guardia Civil, las víctimas, la sociedad, incluso el propio gobierno del Partido Popular cuando dice vamos a ilegalizar Batasuna y lo consigue legalizar. Y el Supremo. El Estado de Derecho, podemos decir también, el Estado derrota... Sí, Estrasburgo. Y el Tribunal de Derechos Humanos respalda la ilegalización de Batasuna. Batasuna. Luego, el Estado derrota al golpe, en Cataluña también. Los policías, los jueces, lo juzgan por sedición. El propio gobierno del Partido Popular, con sus defectos, con retraso, aplica un 155, es decir, ese gobierno cae en la... ¿Qué hace el Partido Socialista en los dos casos? Rescatar a unos y rescatar a otros. Rescata al partido de ETA, es decir, a Bildu, lo mete en las instituciones y rescata a los golpistas, primero los indulta, ahora les da la amnistía y los mete otra vez en el poder. ¿Para qué? Para gobernar con ellos. Es decir, convierte a los enemigos de la democracia española, a los burros de Troya, los mete dentro del sistema para gobernar con ellos y se implosiona el sistema desde el interior. Eso es lo que estamos viviendo. Y entonces, lo que tenemos que hacer los demás, y aquí, una vez más, pensando en lo que decías de Argentina al principio, todos necesitamos unión y movilización. Todos los demócratas, todas las personas que se sientan vinculadas por la libertad, la igualdad, por la Unión Española, unos afectos españoles comunes, por los principios democráticos más esenciales, tenemos que trabajar unidos. Y cualquier división, cualquier mezquina comportamiento, conducta que es llamada a fastidiar al que está de este lado de la democracia, con la democracia, es un ataque al propio proyecto de defensa nacional. Aprendamos de los errores cometidos por nuestros países amigos en Iberoamérica. Venezuela. Hemos visto, sí, siempre digo aquí la hipérbole venezolana. No, que los venezolanos, es que han estado ¿cuántos años ya? Cuando llegó Chávez en el año 96, ¿cuántos son? Sí, casi 30 años llevan. Y eso es parte, y por Cuba, la ferocidad del 60. régimen, y 60, pero también por las divisiones de los demócratas y la oposición. Con lo cual,
todo el mundo que tenga, insisto, que esté concernido, se sienta interpelado por la defensa democrática española, tiene que dejar de lado sus diferencias y trabajar unidos. Yo lo hago, pero casi como un llamamiento, no debo decir desesperado, sino esperanzado en la capacidad de España para defenderse y para continuar la época constitucional. Sí, bueno, querida Cayetana, yo creo que las metáforas no son hiperbólicas. Yo creo que lo que es hiperbólico es la realidad, tal como la estamos configurando. Desde luego. Yo creo que espero que ayer no solamente que Europa tome conciencia de lo que hay en juego en España, sino que la propia Europa ayer tomara conciencia de lo que hay en juego en la propia Europa, que es la destrucción del proyecto de reconstrucción democrática de Europa después de la posguerra. Es decir, se hizo sobre la base de los acuerdos de la derecha y la izquierda socialdemócrata y la derecha democristianos y liberales, como se hizo exactamente el mismo proceso de transición en España. Y lo que está saboteando en España lo está saboteando en Europa. Y su intervención de ayer, que llevaba escrita, que no improvisó, que llamó la atención también, que lo de nazi y todo lo dijo. Fue el lanzamiento de ese proyecto a nivel europeo, en un momento en el que evidentemente pues parte de la propia izquierda, pues haciendo base del neolenguaje orwelliano, pues llama paz a lo que es guerra, llama progreso a lo que es retroceso y agotamiento de la libertad, etcétera, etcétera. Y tenemos los acuerdos que se están firmando y que se van a exhibir incluso con ese encuentro que esta misma mañana se anuncia entre el propio Sánchez y Puigdemont. Estamos aquí, la traslación de los célebres acuerdos de Madrid sobre la paz entre Israel y Palestina, es decir, lo de paz por territorios ahora es votos por territorios y libertad. Es lo que hay ahora mismo en juego. Claro, tenemos una contradicción que la puso de manifiesto Albert Boadella en su intervención en la concentración que hubo en Cibeles, que decía, claro, una Constitución para defenderse, lo único que no está preparado es para que el jefe del Ejecutivo, el presidente del Gobierno, en lugar de defender la Constitución que jura, defender y y preservar, se pone al liderar el proceso de destrucción de esa libertad y la destrucción del propio país, de la propia nación. Es decir, frente a ese peligro, ¿cómo se combate y qué cabe hacer? Porque claro, es verdad que a Sánchez le va muy bien la estrategia que puso de manifiesto Alfonso Guerra, la estrategia del salchichón, ¿no? Rodajita, rodajita, la gente se va acostumbrando a una cosa, hoy nos ha acostumbrado al indulto, mañana la amnistía, mañana al referéndum, etcétera, etcétera. ¿Cómo se desmonta eso y de qué forma cabe hacerlo? Porque aquí ya no estamos ante males menores, sino ante un gran mal que se esconde de esa manera. A ver, primera reflexión, sí, es muy propio de los aspirantes a dictador invocar el nombre de la nación en vano, ¿no? Sánchez dice, yo hago esto en nombre de España. Lo que muy pocos hacen es invocar el nombre de la nación para destruirla, que es su caso, ¿no? Este es un caso francamente excepcional, ¿no? Y luego, ¿qué hacer? ¿No? Yo es que creo que tenemos los recursos suficientes. Es verdad que las democracias son frágiles y que no están preparadas para esos burros de Troya, es decir, para que se destruyan desde el interior. Cuando tú ves a la propia presidenta del Parlamento contribuir a la destrucción del Parlamento desde su interior, cuando ves algunos jueces que pudieran o tribunales contribuir a eso, cuando ves, es muy impresionante, ¿no? Te das cuenta que es verdad que es un bien frágil que tenemos que proteger, pero por eso es todavía más imprescindible nuestra fortaleza, nuestra claridad y nuestra militancia, y que no haya ni dudas ni divisiones, y que pongamos todos los recursos que tenemos en el Congreso de los Diputados, en las primeras, segundas y terceras filas, en el Senado, todas las comunidades autónomas que tiene el Partido Popular, que los tribunales, es decir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional hay que poner a sus magistrados ante su gravísima responsabilidad. Tienen que elegir Sánchez o Constitución. Eso es lo que tienen que elegir. Que han elegido. Yo no sé si han elegido. Sánchez. Yo no voy a dar por hecho que han elegido. En fin, quiero recordar que yo no voté ese Tribunal Constitucional, rompí la disciplina. Me acuerdo. Pero digo, porque para mí la independencia, o sea, hoy en día pactar con Sánchez el Poder Judicial es entregarlo. Por eso hay que despolitizar. Nosotros tenemos que defender a muerte la independencia del Poder Judicial, porque todo lo que sea pactar con él es entregar parcelas de poder y parcelas, por tanto, del Estado. Y además irrecuperables. Eso es, durante mucho, mucho tiempo, en un momento en que un proceso va a gran velocidad. Sí. Entonces, tenemos que poner al Tribunal Constitucional ante su responsabilidad. A Europa le tenemos que decir, el hecho de que nuestra democracia sea grande, es un país grande, no significa que sea menos importante. Si a ustedes les parece relevante actuar en Polonia o en Hungría, ¿por qué no en España? Porque es un país grande. No, nosotros tenemos el mismo derecho a que Europa se ocupe de nuestra democracia como asunto interno europeo que lo es. Y luego la oposición, que es lo que estamos haciendo. Y debo decir que yo estoy reconfortada, animada y alentada.
Es decir, yo veo que hay disposición a defender, pero con todo lo que haga falta y sin miedo a que nos llamen lo que sea los de enfrente. Ya te digo, cuando a mí un señor como Bolaños me llama ultra, es que me río en su cara. Insisto, es un individuo que ha pactado un gobierno con un secuestrador, un prófugo y un golpista, que acaba de regalar a un partido que lleva asesinos en sus listas. Usted nos va a llamar ultra. Entonces, Cayetana, entiendo que tienes claro que el Partido Popular, la dirección tiene claro no entrar en la última trampa de Sánchez, esta invitación al diálogo y una mesa en la que hay que hablar para blanquear sus pactos. Pero por supuesto no entramos en ninguna trampa. Pero es que es que el personaje lo conocemos todos los españoles. O sea, no se es que lo puede conocen ya los europeos. Ningún tipo de acuerdo, de pacto, con lo poco que queda del Consejo del Poder Judicial. ¿Cómo vamos a entregar el Poder Judicial? Es entregar ya la separación de poderes, liquidarla. Y más allá, Cayetana, de la negociación del Consejo, de la renovación del Consejo o no, el gesto, ¿debe producirse esa reunión entre Feijóo y Sánchez? Porque claro, estamos también cansados de esa diplomacia política, ¿no? Feijóo siempre apela mucho a las formas, a la educación. ¿Hay un antes y un después entre la invitación a través de la prensa de la semana pasada y lo que ha sucedido esta semana? No sé qué decisión tomará Feijóo, pero no me preocupa en lo más mínimo. Va a ser lo correcto. Y os lo digo con toda sinceridad. Es decir, si se reúne con él, será para decirle independencia del Poder Judicial. ¿Lo has vuelto a entender? ¿No lo has entendido una vez, 2 veces, 100 veces, hasta el final? Es que vamos a ver, ayer el señor Bolaños, es que son tantas cosas que pasan por día que se nos olvidan. Se sube a la tribuna, en la interpelación magnífica, por cierto, que le hizo el portavoz del Congreso, el nuestro, Miguel Tellado, hizo una excelente interpelación. Y este hombre se sube a la tribuna y dice del Consejo General del Poder Judicial que son jueces a sueldo, que son magistrados a sueldo del Partido Popular, en comisión de servicios. Eso es una auténtica barbaridad. Bueno, es una calumnia y es un una calumnia. delito. Y ayer subrayo otra cosa. El Tribunal Supremo cancela la reunión, no con Nogueras, se la cancela a Bolaños por los insultos de Nogueras. ¿Por qué hace eso? Porque entiende perfectamente el Tribunal Supremo que la obligación de la señora Armengol, correa de transmisión del gobierno, evidente, era haber frenado lo que dijo la señora Nogueras en la tribuna, y 2, que el señor Bolaños o el señor Sánchez no deben estar manteniendo estas reuniones con un partido que se dedica no ya a desacreditar, literalmente a señalar abiertamente a jueces y a periodistas desde la tribuna del Congreso. Bueno, es decir, están llevando al país a una crisis constitucional en múltiples dimensiones, una especie de implosión institucional, y nosotros tenemos que estar aquí para sostener las instituciones, frenar y revertir. Bueno, es más, quiero decirte que es que ese mismo viceministro, pues, en tanto en cuanto formó parte del grupo parlamentario socialista, apoyó las 3 comisiones de la FER, en el que, lógicamente, no solamente se produce un señalamiento de los jueces, sino se produce una criminalización de todos los jueces. Bueno, por eso no entiendo que se limite a suspender durante unas horas el encuentro con el propio ministro si no hay una rectificación de esa estrategia. Porque el que hace posible en la FER la criminalización de los jueces es el Partido Socialista, no minorías que no tienen votos suficientes para llevarlas a cabo. Bueno, dejadme decir, porque ya ha llegado Silvia, hay muchas llamadas de oyentes, déjame antes recomendar la cesta de Navidad. Porque la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Pero mientras luchamos. Esto es Radio Resistencia y además la Navidad de este año tiene una cesta, pues es que está perfecta. La base siempre el jamón, 7,5 kilos, jamón ibérico de Guijuelo, cuchillo jamonero Cutting, que es el mejor del mundo. Botella vino tinto Aljibes, cava riojano Becker, vermú de garnacha de bodegas Escudero, cuña de queso con trufa y miel, reserva 12, tarrina de crema de queso para untar, que hay gente que le gusta untar, mientras ve ganar al Madrid, pues le gusta untar. Bien. Les gusta, es más, no dejan un piquito de... Es una cosa nueva, yo de niño no sabía que se untaba el queso, pero ahora sí lo veo. Hay una botella de aceite de oliva virgen extraordinaria, molino de zafra, el turrón artesanal de Gijona y la torta imperial de Alicante Primitivo Rovera Hijos, la caja de bombones surtidos Lobetani y este libro El retorno de la derecha, que aunque le haya escrito yo no está mal y que tiene un subtítulo que no puede ser más actual. Es Entre la esperanza y la desesperación. O sea, la esperanza, que es a la que siempre se ha abonado Cayetana, porque es patológicamente optimista, y yo, que soy partidario de la desesperación patriótica.
que es que si no hay más remedio, Numancia no se rinde. Y que dice Numancia, dice el 2 de mayo. Ingenua no soy, ¿eh? No, ingenua no. Yo creo en el optimismo combativo, es decir, tienes que bajar a la arena y militancia democrática. Bueno, ¿cómo se consigue este chollo por un precio casi ridículo? Bueno, se consigue llamando al 984 1028. 984 1028, 295 euros para el común de los mortales, pero solo 280 para los socios del Club Libertad Digital. Y vamos, ¿por dónde van las llamadas hoy? A ver. Pues la vuelta de Cayetana se veía repitiendo desde el mismo día en el que Casado la destituyó de la portavocía del PP en el Congreso. Es verdad que no han dejado de llamar, siempre diciendo que vuelva Cayetana, alguien que hable bien, tal. Pues más de 3 años han pasado, 17 de agosto de 2020 fue esa jornada que todos recordamos, así que Cayetana, puedes imaginar que los oyentes están satisfechos con tu regreso y tenían muchas preguntas, cuestiones muy variadas. De la respuesta que le des a muchas de ellas va a depender el grado de esperanza que mantienen todavía en estos momentos. Les escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos allá, con los oyentes. Vamos, Cayetana, un avance. A Susana le preocupa Armengol, lo que está haciendo y lo que puede hacer. A Ángel, Bolaños. Y a Miguel Ángel, el futuro de la amnistía, eso sí, en el marco europeo. Mi pregunta era si piensa que vamos a tener que aguantar mucho tiempo a Pedro Sánchez o podemos tener la esperanza de que esta legislatura no dure mucho. Porque la verdad es que si se cumplen los 4 años no sé lo que va a ser de España y de los españoles. Cayetana, desde tu punto de vista, ¿cómo se puede hacer frente, aparte de con el discurso? ¿Qué manera legal hay de pararle los pies a este dictador? Mi pregunta es si cree que el PP ya ha aprendido que no se puede llegar a ningún acuerdo con el PSOE ni tenderles la mano sin que te la muerdan. Al enemigo, ni agua. ¿Qué tendría que pasar para que pudieran reprobar a la presidenta del Congreso? Porque las intervenciones de su grupo parlamentario son muy buenas, pero si esta mujer sigue cortando el micro, no deja opción a réplica y no deja de pervertir su cargo, poco van a poder hacer. Yo tenía 2 preguntas para ti. Por una parte, ¿cómo hacer para que la movilización social contra este gobierno no pare? Y por otra, si el PP está preparado para ser un partido moderno y verdaderamente conectado con su base social y cómo piensa hacerlo. Como se van a pasar de frenada con la ley de amnistía y van a querer amnistiar hasta Negreira, ¿qué cree ella que va a pasar cuando el Tribunal de Justicia Europeo determine que la ley de amnistía del Parlamento Español no cumple con la legalidad europea? Cayetana, una pregunta fácil. ¿Sería usted partidaria de modificar la ley electoral general para que los partidos de corte regionalista o nacionalista tuvieran menos poder? ¿Qué opina Cayetana de que Margarita Robles, los jueces que ha habido y que hay en este momento 2 magistrados en el gobierno, qué opina Cayetana de que estén consintiendo esta barbarie? Cuando se le puso el santo sin gracia ese de Bolaños, ahí chulesco diciéndole que bienvenida de nuevo, como que segundas partes, a ver qué se le pasó por la cabeza. Yo le vi el gesto y por las ganas sé lo que hubiera hecho, pero como es una señora... Tengo una alegría por su vuelta a la escena política y lo de ayer fue solo un adelanto. Así podremos ver y oír cómo pone en su sitio constantemente al monje e hipócrita señor Bolaños. Bienvenida a los ruedos. Dejé de votar al PP el día que la quitaron de portavoz a Cayetana. Gracias a Dios volveré otra vez a la casa porque la han vuelto a recuperar. Bueno, mucho cariño que agradezco. Oye, es verdad que el grupo está por primera vez en no sé cuantísimos años. Yo recuerdo la época en que las niñas asesinas habían dividido, no había grupo parlamentario, había facciones, etcétera. Que Tellado ha armado realmente un grupo que se lleva de momento bien, porque estamos empezando. Llevamos muy poco tiempo, la nueva dirección, pero yo lo que veo, claro, cada uno tiene su perspectiva, no puedo hablar por todo el mundo, pero sí veo fuerza y buen ambiente, que son las 2 cosas clave en un grupo. Y es verdad que se le ha dado el despacho de la que te espiaba. El despacho, a mí, sí, bueno, eso son Isabel interioridades. Borrego, ¿no? Eso son interioridades. No, pero vamos a ver, esta señora escribió un libro que se llama Políticamente Indeseable, que
hacía el diagnóstico de por qué la derecha iba en la dirección equivocada. Y si no se lanzan a matar a Ayuso, pues estaríamos en manos de Bolaños. Bolaños, no digo que hiciera los editoriales de aquí, porque antes quemo el estudio, pero esas cosas. Bueno, Cayetana, pero vamos con las preguntas, en fin. A ver, la primera era, bueno, yo no recuerdo muy bien. El paréntesis, ¿cuánto crees que va a durar ese paréntesis? Vamos a ver, si fuera por Sánchez, su legislatura no tendría fin. Es decir, el objetivo es perpetuarse en el poder y destruir la alternancia. Es decir, es un proyecto, como digo, cainita, que busca destruir la alternancia política en España. Empieza con Zapatero, echar a la derecha el tablero y por eso pacta con el separatismo a cambio de lo que haga falta. ¿Cuánto va a durar la legislatura? Yo no sé, no tengo una bola de cristal, pero sí sé lo que tengo que hacer, que es trabajar todos nosotros para que dure lo menos posible. Porque cada día que pasa son, en fin, jirones de fortaleza institucional que se van. Y no tenemos tiempo. Es decir, esta es la legislatura decisiva, es la más importante de la democracia y nos jugamos la continuidad del orden constitucional, la nación, la constitución, la democracia, la convivencia. O sea que esa es nuestra obligación. ¿Qué otras preguntas había? ¿Qué hay que hacer? Bueno, todo lo que tengamos, ¿no? Tierra, mar y aire, tribunales, política, la calle. Tribunales, instituciones, la calle, Europa, es decir, la movilización en todas las direcciones. Tenemos que hacer la oposición, como digo, inteligente, adulta, integradora e implacable, y tenemos a su vez que ofrecer a los españoles una esperanza, un camino alternativo, un proyecto de unión. Tenemos que empezar a fortalecer lo que nos une a los españoles. Todo esto también nos ha pasado por 40 años de poner en valor las diferencias, ¿no? Las políticas de apaciguamiento al nacionalismo, de exaltación de lo que nos divide a los españoles. Y yo creo que los españoles tenemos que empezar a empezar a fortalecer lo que nos une, es decir, la deslegitimación del separatismo y la unión, ¿no? Fortalecer lo que nos une a españoles, con lo cual hay un proyecto enorme que levantar. Ningún acuerdo, ¿qué más decían? A ver, Armengol. Bueno, yo creo que Armengol acabará siendo reprobada, sí. Y hay mecanismos para ello y se está ganando una reprobación, desde luego. Bueno, más exhibición ayer cuando le cortó a Juan Prado, que es algo que no se puede impedir a nadie en ningún parlamento. El que manda ahí es su vicepresidente, es decir, el que manda es Gómez Pérez de Celis o Pérez Gómez de Celis, no sé el orden, es el que manda de verdad, pero ella es un compendio de incompetencia, de sectarismo, como no hemos tenido. Es decir, no me imaginaba yo diciendo esto, pero ha hecho buena a Meritxell Batet. Sí. Los discursos que ha pronunciado hasta ahora no se los ha escrito Gómez de Celis, precisamente. No, pero el que manda, digamos, el que está mandando de verdad de facto es él, y los discursos de ella son, ya no digo, en fin, radicalmente sectarios y de parte. Es decir, ella está hablándole a su mitad ideológica de la Cámara, cosa inédita, no guarda las mínimas formas de pulcritud institucional, sino que además son de un nivel degradante e indigno para el cargo que ocupa. Bueno, esto es como la ministra de Educación y portavoz del Gobierno que dice conscientes. Exacto. Si es que y el de Cultura habla de los lustros, creyendo que son 25 años. Lustros de 25 años. Y esto es una especie de apocalipsis cognitivo que se está produciendo y a nivel institucional se ve exhibido. Y es un espectáculo doloroso, de verdad. Sí, sobre todo gramatical. Y hay horarios, hay momentos en el Congreso, por ejemplo, cuando fue el martes por la noche, claro, ya no estaríais siguiendo la sesión, pero una intervención de un portavoz socialista que era de verdad de vergüenza ajena, o sea, casi pasarlo mal por Pachi López, que lo estaba mirando como cabizbajo. Pachi López, imaginaros. Para que Pachi López se avergüence de algo, ¿hasta dónde ha llegado el nivel de la ¿hasta dónde ha llegado? Hablabas anteriormente, Cayetana, hacías un llamamiento desesperado a los constitucionalistas para que se unan y ponías como ejemplo lo que ha sucedido en Argentina. ¿Cómo está ahora mismo la relación entre el Partido Popular y Vox? Por lo que se ve, difícil. Y yo lo lamento. O sea, lamento profundamente. O sea, y creo que ahí, honestamente, eso hay que trabajarlo. Es decir, no puede ser. En parte porque al gobierno le sirve Vox de coartada, hay que desmontar esa coartada, y en parte por cuestiones, yo creo que ya personales y de estrategia política, ¿no? Y, más que en fin, política yo no voy a decir nada que pueda servir para, o sea, hurgar en la herida de esa división, porque esa división me parece, o sea, ellos juegan al divide y vencerás. Yo decía al principio, la estrategia de Sánchez es guerra civilista, es cainita,
Es levantar muros y jugar al divide y vencerás. Es una estrategia clásica, ¿vale? Y entonces no podemos nosotros entrar en la trampa del divide y vencerás. Nosotros somos partidos distintos, tenemos grandes diferencias. Yo tengo profundas diferencias con Vox y más probablemente ahora que en la legislatura pasada, con algunos portavoces. Es que es otro Vox. O sea, yo tenía no solo relaciones personales, sino ideológicas y lo que fuera, más estrechas con un sector que ya no está en ese partido. Pero entiendo que lo que hay enfrente es el mal mayor de lejos. Es decir, o sea, que requiere generosidad, inteligencia, visión estratégica. Tenemos que trabajar de una manera inteligente para acabar con esto. Y si no, será nuestra culpa que esto se perpetúe. Bueno, brindemos por la unidad con Balduero. Balduero, 12 años, el segundo mejor vino del mundo. Como siempre decimos, ¿qué diferencia hay? Que los otros 6 son chilenos, añadimos al menos el de Mendoza. Habrá que comprobar eso. Bueno, en el Corte Inglés seguro que lo tienen. Vamos con toda seguridad. Laura Pons. ¿Te has enterado? Existe un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Es la planta 2,5 del Corte Inglés y se cuenta que nadie sale de allí sin descubrir qué es lo que quiere de verdad en estas fiestas. ¿Te atreves a descubrir su magia? No siempre es fácil creer en ella, pero en Navidad es mucho más fácil darse cuenta de que la magia está en todas partes. Como en cada momento que compartimos la mesa con nuestros seres queridos, o cuando nuestra casa se viste con las mejores galas y esas pequeñas luces consiguen que el ambiente sea encantador, o cuando consigues dar con el detalle perfecto para esa persona tan especial. El Corte Inglés lleva meses preparándose para ayudarte a que disfrutes de la magia de la Navidad y ayudarte a dejarte llevar por la ilusión. Esta Navidad descubre qué deseas de verdad en la planta 2,5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad, en tienda, web y app. Bueno, pues quedan 10 días para Nochebuena. Sí. O sea que esto es una buena noticia. Bueno, muchas gracias, Cayetana, por estar con nosotros y por estar ahí, por la trinchera. Todos seremos pocos, ¿eh? Incluyo también a los de Vox. Es Nochebuena, es hora de volver a la nación, no al partido, que siempre debe estar por encima de la... Ayer no estuvo mal Pepa Millán, debo decirlo, porque me sorprendió. Y digo, oye, muy bien, y además sin referencias de partido, ni coces laterales, ni tal, o sea, es posible. Ya ha sucedido alguna vez. Estamos obligados a ir a las calles juntos. Como no rehuya la tentación de conservar los nichos, termina toda la nación en el cementerio. El nicho, en la fosa común, sí. Hay que salvaguardar y enterrar los egoísmos particulares porque el proyecto de la ofensiva es muy grande. Y además que es Navidad. O sea, hasta yo me he reconciliado con el alcalde de mi pueblo, no en lo político, pero sí en las luces de Navidad. Así agarré el catarro. Te ha costado un resfriado. Exactamente. No, sí, es duro, ¿eh? Eso es un alto coste, esto está visto, pero vamos, ahí hay que poner lo que sea necesario, ¿no? Bueno, hacemos una pausa brevísima y nos viene a contar Daniel Muñoz cómo es este nuevo, pero vertiginoso y sin embargo previsible acto de rendición de este señor que ahora va de icono lavanda. La mafia lavanda, ¿tuviste que iba de mafia lavanda el otro día con King John Vázquez? La presentación del libro. ¿Cómo puedes presentar un libro que no has escrito? Es una cosa asombrosa. En fin, ahora nos lo van a contar y luego la crónica rosa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.